¿Qué tal, desafinados? ¿Cómo va eso? Bueno, a ver, primer vídeo de una serie muy solicitada por la mayoría de vosotros, en la cual voy a ir explicando cómo grabo las guitarras de las covers o de mis temas, qué efectos uso, qué niveles uso en la interfaz de audio, qué niveles de ganancia, qué settings de amplificador, qué settings de plugins y, en definitiva, cómo intento yo, en la medida de lo posible, porque hacerlo igual va a ser imposible, calcar el tono de los guitarristas a los que hago la versión, la cover. ¿Ok? En este primer episodio, un tema que me gustó mucho cómo quedó el tono de la guitarra fue la versión de Blue de Jason Becker. Creo que hace ya un par de años por lo menos que la grabé. Ahora veréis que la mayoría de plugins que uso en el DAW son gratuitos, excepto el simulador de amplificación, que aún así su versión demo es completamente funcional y nos valdría para este tema, luego haremos la prueba, y que no hace falta un presupuesto de 1.000 euros, de 3.000 euros para grabar un tema con el ordenador en tu casa, en tu habitación y sacar un sonido más o menos decente. Ahora lo vais a ver. Bueno, ya estamos aquí. He abierto el proyecto del tema Blue de Jason Becker en Reaper y vamos a silenciar la pista de guitarra solista porque el tema de percusión, organillos, guitarras rítmicas y demás no me interesa. ¿Ok? Vamos a comenzar escuchando un poquito la pista aislada y hablamos. Buah, me emociono escuchando la aislada. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el simulador de amplificador, un poquito de chorus, un poquito de ecualización, un delay, un poquito de reverb y un poquito de ecualización y compresión paralela al final. Vamos a desgranarlo todo por partes, con lo cual voy a ir silenciando los plugins y vamos explicando uno a uno. La simulación de amplificación que estoy usando no es un amplificador real, es un plugin de Mercurial, concretamente es el U530, que viene a simular el preamplificador Angel 530. Casi siempre, yo creo que cerca del 99% de las veces, utilizo la simulación de Marshall del Spark, el plugin Spark, del JCM 800, JCM 800. Pero para este tema la verdad es que no me gustaba porque Jason Becker en estas grabaciones que eran más tipo demo, no tenía un sonido tan vintage. Creo que para el timbre que se logra con este preamplificador del Angel 530 le va perfecto, porque no tiene los medios tan presentes y evitamos ese sonido más clásico Marshall, que realmente no le pega demasiado. Los parámetros pues no tienen mucho misterio, la verdad. Estoy usando el canal de alta ganancia, el canal lead, elevando un poquito la señal del gain. La ecualización la dejo tan plana porque luego siempre suelo ajustar un poquito con ecualizadores externos, pero en este caso ya veréis que tampoco es tan descarado. Un poquito de ganancia, ecualización plana, volumen plano, presencia nula, master plano, bajando un poco el volumen de salida y poco más. Muy importante, en todos los plugins de Mercurial tienen algo que me encanta, que es el chorus, que por cierto lo podéis descargar en formato pedal totalmente gratuito en su página web. Lo uso siempre. Yo creo que en el 99,9% de las pistas solistas de guitarra que escucháis en mis vídeos, siempre utilizo el chorus integrado de Mercurial, prácticamente con la mezcla a tope, ahora lo veremos. Yo creo que la diferencia salta a la vista, ¿no? Le da un poquito más de cuerpo, un poquito más de estéreo a la guitarra y resalta mejor en la mezcla. De aquí poco más hay que comentar. Una selección de válvulas de preamplificador 12X7, una pantalla 4x12, un 4x12 Modern T75, que por cierto es que aquí estoy en lo mismo que antes. Si usas un V30 para esto, un V30, queda demasiado clásico.
Y la diferencia con el T75 tiene como ese siseo de agudos que normalmente siempre lo quitamos con una ecualización, pero en este caso me gusta, porque creo que las grabaciones originales de Jason, como son tan en bruto, es más fiel a esa grabación. Tiene 2 niveles de ganancia. Canal limpio. Ganancia 1. Y ganancia 2. Vale, creo que aquí poquito más hay que decir. Si queréis probar, descargaros el U530, se puede descargar en la web de Mercurial gratis, lo probáis y yo creo que lograréis un sonido casi igual, porque lo único que no podéis cambiar creo que es la ecualización, que como veis yo no la he tocado, y poco más. Yo creo que todo lo demás, la presencia quizás tampoco podéis, pero también la tengo quitada, con lo cual te va a dar igual. Vale, siguiente punto. Este es un plugin gratuito de Chorus, que es de KJ Aorus Audio. Es como una suite de plugins que tiene chorus, tiene delay, tiene reverb y no tiene desde luego yo creo que nada que envidiar a los plugins profesionales de pago porque yo lo uso en prácticamente todos los vídeos. En este caso, como ya he puesto el chorus del U530, para no darle tampoco un efecto tan exagerado, simplemente, como veis, le doy un poquito de efecto para redondear un poco más el sonido. Es muy sutil, ¿eh? En este caso es muy sutil. Casi no se nota, diréis que no sirve para nada, pero en la mezcla se nota. Es muy poquito, pero sí que se nota. Si lo quisiéramos hacer un poco más exagerado, yo creo que lo podemos dejar así. Vale, entonces ya tendríamos en stack apilados el chorus del U530 y el Classic Chorus. Siguiente parada, un poquito de ecualización. Este es otro plugin gratuito de ecualización que es genial, el Bot EQ Mark II, que normalmente lo uso solo por una cosa, para dar un énfasis en low mids, allá por los 200-250 Hz, como podéis ver, y le subo pues unos 2-3 decibelios. Al igual que antes es muy sutil, pero para que la guitarra resalte en la mezcla viene muy bien, porque si no se esconde siempre con las guitarras rítmicas y demás. También si queréis subir un poquito de agudos o de high mids, siguiente, un poquito de delay. Es un plugin de pago de Isotope, pero bueno, pero hay un montón de plugins gratuitos que valdrían igual. Ahora veremos si queréis con el de KJ Aorus Audio. Pero bueno, yo creo que con cualquier plugin gratuito conseguiréis el mismo efecto. Vamos a activarlo. Es más, venga, vamos a quitar el Isotope y vamos a poner el de KJ Aorus Audio, que es gratuito. A ver. Este es del mismo fabricante que el Chorus que veíamos antes y es gratuito, con lo cual vamos a probar. En este caso no me interesa poner un delay ni analógico ni de cinta, con lo cual vamos al digital, lo sincronizamos con el tempo de la pista, con lo cual perfecto.
Le voy a quitar un poquito de repeticiones porque tiene demasiado. Y por último, bueno, por último no, que luego viene la ecualización final. Este plugin también es gratuito y es el que utilizo en todos mis vídeos. Vamos a ver. Le voy a dar un poquito más de tiempo, segundo y medio, 2 segundos. La señal húmeda seca lo dejo así porque si no es demasiado. No le pongo modulación, tiene opción de modulación para la señal de reverb, la señal húmeda. Es un reverb tipo plate y no le voy a poner un high pass filter, low pass filter, ni ningún tipo de énfasis en frecuencias. Tal y como me viene por defecto, ¿ok? Vamos a probarlo. El delay de Isotope creo que será un poquito mejor. Pero bueno, hay gratuitos que sonarán igual de bien, eso seguro. Es cuestión de buscar. Bueno, y por último, simplemente lo que meto es una ecualización final con otro plugin gratuito. Ya veis que es que el 90% de la señal, bueno, en este caso podríamos decir que el 100% de la señal, excepto la guitarra, que vale 3.000 euros, es completamente gratuita. ¿Qué hago con este plugin de ecualización al final de la cadena? Muy sencillo. Un high pass filter para quitar todas las frecuencias graves que no nos interesan, que lo único que hacen es emborronar la mezcla. Si no la quitas, compite con el bajo, compite con el bombo de la batería, etcétera. No te interesa, ¿vale? Ahí yo creo que está bien, entre 50 a 100 es suficiente. Y ya veis que poco más, únicamente hay algunas veces que si la guitarra o el plugin tiene demasiado siseo en las frecuencias agudas, le bajo un poquito los decibelios. Suele ser en torno a los 3000 Hz, 2500, 3500, una cosa así. Les pone esta franja. Lo podéis comprobar muy bien subiendo la ganancia a tope de uno de los puntos y haciendo un rastreo de frecuencia. Si hacéis un sweep rápidamente podréis localizar las frecuencias que saltan al oído, que no quedan bien. Ahí se veía claramente que esa frecuencia chirriaba mucho el oído. Luego, otra cosa que puedes hacer con este plugin, que es muy interesante, ya más cara a temas de mezclas y demás, es la compresión paralela. ¿Qué te permite la compresión paralela? En lugar de utilizar un compresor en toda la señal de frecuencias, lo puedes usar solamente en una frecuencia específica. En este caso, por ejemplo, quiero que cuando haya picos entre los 200 y 500 euros, por ejemplo, por decir algo, me comprima la señal, ¿vale? Vamos a probarlo. ¿Veis, no? Cómo va comprimiendo cuando salta la señal demasiado. Eso viene bien para cuando haces palm muting o cuando hay algún ruido en la guitarra. Así evita que se emborrone en la mezcla. Y bueno, yo creo que esto es todo. Ya me diréis qué os ha parecido el vídeo, si os resulta interesante, si os resulta un peñazo.
porque no tengo mucha experiencia con esto de hablar para una cámara, así que ya me disculparéis. Cualquier duda que tengáis me lo ponéis en los comentarios, y si creéis que debo hacer el vídeo en inglés, pues también lo podemos intentar. Un saludo a todos, hasta luego.